Bueno, hoy tenemos que ver, seguimos con el don de sabiduría, don del Espíritu Santo, sabiduría, el artículo quinto. Y pregunta Santo Tomás, ¿por qué somos tan sonsos? Nosotros, que somos tan piadosos y somos tan sonsos. Porque los dones del Espíritu Santo, todos los dones del Espíritu Santo, se nos dan con el bautismo, por ejemplo. Porque con la gracia santificante la llamamos la gracia de las virtudes y los dones. La gracia es una participación de la naturaleza divina. ¿No? No es la misma naturaleza divina, es una gracia creada, se la llama. Es una criatura que contiene espiritualmente las virtudes teologales y las virtudes morales infusas y los dones del Espíritu Santo. Es decir, si estamos en gracia de Dios, si no tenemos pecado mortal, si estamos arrepentidos, etcétera, ¿no? Somos bautizados, tenemos el don de sabiduría. ¿Sí? No automáticamente, sino necesariamente, que es mejor que automáticamente. Porque en lo humano y en lo espiritual nada es automático. No es automático, pero sí es necesario. Bueno, supongamos muchos, yo siempre le cito a Sócrates, ¿no es cierto? Muchos paganos, y no judíos ni cristianos, que han vivido santamente, y San Tomás, si han vivido santamente, de verdad, es por la gracia santificante. No hay otra manera. Porque después del pecado original, es decir, mejor dicho, como nacemos sin la gracia santificante, por eso necesitamos el bautismo, entonces si uno durante mucho tiempo en su vida vive virtuosamente, es por la gracia santificante, no es porque uno sea bueno. O sea, las virtudes humanas, fíjese, a veces hablan de las virtudes humanas, no sé si escucharon hablar así. Las virtudes humanas dicen en algunos libros, ¿no? ¿Qué se refiere? A cómo comer sin mancharla el mantel. Normas de urbanismo o de urbanidad. Más que eso no le da el cuero al ser humano. ¿Ve? Esa cuestión, ese comportamiento, no la conducta moral, sino la conducta en cuanto al trato respetuoso y el trato afable y el trato no sé cuánto. Educado, pero en el sentido extrínseco. ¿Se da cuenta? En cambio, la gracia santificante es intrínseca, es decir, se vuelve parte de nuestra personalidad y nos hace, por las virtudes, agradables, nos hace agradables a Dios. Y por los dones del Espíritu Santo, nos hace dioses. Nos hace pensar, amar y obrar como Dios. ¿Ves? Por eso los dones son tan importantes, ¿no es cierto? No es simplemente ser buenos, sino ser como Dios, de verdad. Entonces, bueno, si, como decíamos, si tenemos la gracia santificante por el bautismo, en el caso nuestro, que somos cristianos, bautizados, o de otra manera que fuera, los paganos, que han recibido esa bendición de Dios, o los judíos, ¿eh? La gracia de la conversión. Cuando un ateo o un comunista, un masón se convierte, no es por el bautismo, sino por una gracia, concretamente de conversión, lo que se llama una gracia actual para esto, ad hoc, digamos. Y esa gracia santificante incluye las virtudes infusas, divinas y los dones del Espíritu Santo. Bueno, ¿por qué somos tan sonsos? Dice, no dice sonsos, Santo Tomás, habla de la estulticia. La estulticia, que es la necedad. Somos necios, somos estúpidos, quiere decir. Necio quiere decir el que no quiere ver. Es un verbo latino, el verbo nescire, no saber, pero no querer saber. Es el necio. Bueno, pero dice entonces, bueno, eso que decíamos, la gracia de las virtudes y los dones, ¿no es cierto? Porque sin la gracia santificante, la gracia que nos hace agradables a Dios, no podemos
agradar a Dios. ¿Viste? Santo Tomás la llama muchas veces la gracia que nos hace agradable, gracia gratum faciens, que nos va haciendo agradables a Dios. Si no, no. Porque ¿se acuerdan de Pelagio? Pelagio era un obispo de la época de San Agustín que decía que podemos ser santos sin necesidad de la gracia santificante, ¿viste? Solo el esfuerzo humano. Y no, el esfuerzo humano sigue para limpiar, para construir un puente, una casa y para tener buenos modales, pero para ser santos sin la gracia no se puede. Entonces dice Santo Tomás, citando acá el libro de los Proverbios, el que está sin pecado mortal es amado por Dios, porque tiene la caridad con que ama a Dios. Si Dios nos ama y al amarnos nos da la caridad, la virtud de la caridad, para que lo amemos a Él. Si no, no lo podemos amar bien. Y Dios ama a quienes lo aman, como dice la Sagrada Escritura, el libro de los Proverbios. Pero también dice en el libro de la Sabiduría, Dios no ama a nadie que no habite en él o que él no habite junto con la sabiduría, ¿no? La sabiduría personificada. En consecuencia, la sabiduría se da en todos los que están en estado de gracia santificante y no tienen pecado mortal. Es decir, el pecado mortal es lo que se opone a la gracia santificante. Excluye la gracia santificante, el pecado mortal. Los pecados mortales, al fin de cuentas, es como un desprecio a Dios, directamente. ¿Eh? Por ejemplo, el asesino, ¿no? Asesina, está despreciando el don de Dios de la vida de la otra persona. Y no le importa. Después se arrepentirá o no, no lo sé. Pero ese mismo hecho, un narcotraficante, o cualquier pecado mortal, ¿viste? Lleva un desprecio directamente de Dios o de la ley de Dios. Y por tanto se opone a la gracia, se opone a la santidad, se opone al don de sabiduría. Entonces, explica Santo Tomás, esta sabiduría, como hemos visto ya muchas veces, ¿no? ¿En qué consiste? Un juicio recto es un juicio, es decir, un discernimiento, saber lo que sí, sí y lo que no, no. ¿No? Un juicio recto respecto a las cosas divinas. Decíamos, un juicio, digamos, una afirmación, una certeza sobre Dios, sobre cómo es Dios y sobre cómo es este mundo en el cual vivimos, cómo es la vida humana, desde el punto de vista de Dios. Porque acuérdense, los dones del Espíritu Santo nos hacen pensar como Dios y amar como Dios. Es un recto juicio, una afirmación, un discernimiento en lo que respecta a las cosas divinas que hay que contemplar, como siempre les digo, contemplar los misterios de Dios, y consultar. ¿Por qué era consultar? Es decir, bueno, fíjense, en la lección divina, ¿no? Yo miro el Santo Evangelio, ¿no? Digo, bueno, Dios es así, Jesucristo es así. Y no queda solamente en una cuestión meramente teórica. Por eso, en la lección divina, después de haber descubierto, haber visualizado así el misterio de Dios, miren la oración, le pedimos a Dios, le hablamos a Dios. Hay una acción espiritual en relación con Dios. O, como siempre les digo, con alguno de los santos personajes que aparecen en el texto del Evangelio. Consultar. Señor, ¿qué quieres de mí? Bueno, entonces, pero en la sabiduría, el don de sabiduría, como en cualquier sabiduría humana, hay diversos grados, ¿no? Cuando íbamos a la escuela, por ejemplo, en la escuela primaria, ¿no? Sumar y restar. ¿No? Después, multiplicar y dividir. Después, en la secundaria, cálculo infinitesimal, la tabla de logaritmos. No sé si ahora se estudia, pero en mi época sí, ¿no? La raíz cuadrada. ¿Ve? Y cuando más avanzamos en el estudio, es más, digamos, más profundizamos en el conocimiento de las cosas. La sabiduría humana, natural, es progresiva. Es decir, cuando uno empieza, salvo excepción, como veíamos hoy, este ajedrecista de 10 años, a los 10 años le ganó al campeón mundial. Bueno, está bien, ¿cómo se llama? Se llama Oro, Oro de apellido, ¿no?
Pablo, creo, no me acuerdo. Es una excepción, pero nosotros no, ¿viste? Nosotros para aprender a jugar hay que darle y darle y darle y por ahí ganamos una partida, ¿viste? Es progresiva la sabiduría, ¿eh? Pero como este niñito del ajedrez que Dios le dio esa genialidad de tan pequeño, ¿no? También el don de sabiduría puede ser así. O sea, hay niños sabios, ¿no? Como Santo Domingo Sabio, por ejemplo, ¿no? Como Don Bosco mismo, cuando era niño, ya tenía tanto discernimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por una parte, digo sí, depende de nosotros cómo nos portamos, ¿no es cierto? Pero por otra parte, depende de Dios. ¿Cuán, cuán intenso o cuánta intensidad de sabiduría quiere darnos Dios a nosotros? Puede ser que sí, como el profeta Daniel, ¿se acuerdan? Era un jovencito, capaz que un niño, no sé, ¿no? O Juan Bautista, de niños, de jovencititos, Dios le dio sabiduría. ¿Eh? Dios quiere dar a la edad que fuera. ¿Eh? Algunos de viejos, Dios nos da la sabiduría, pero antes no. Bueno, porque Dios hace las cosas bien y nosotros no. Es gradual. ¿Verdad? No es que, ya tengo la gracia, por ejemplo, ya me confesé, estoy en gracia de Dios, ya tengo sabiduría. Sí, tengo sabiduría, pero ¿en qué grado? Momento. Depende, por ejemplo, de la intensidad de arrepentimiento cuando me fui a confesar. Sí, la pureza del corazón depende, la intensidad de la sabiduría. La pureza del corazón, la pureza del amor, como siempre les digo, eso de San Bernardo. ¿Cuánto amamos a Dios? ¿Cuánto de cantidad no? ¿Cuán puramente amamos a Dios? Como en la amistad, fíjense, la amistad verdadera, ¿no? Este, tengo tal amigo y no tengo ningún interés en que mi amigo me pague. La amistad se paga por sí misma, por el solo hecho de cultivar la amistad, ya me da felicidad, listo. ¿Viste, no? Cuando es amistad verdadera. Con Dios lo mismo. Cuando la caridad es más verdadera, más no piensa en la recompensa ni siquiera de la vida eterna. Amar, amar mismo ya es un beneficio, digamos. Entonces dice, hay grados diferentes de sabiduría según los grados de unión con Dios. ¿Por qué? Porque la sabiduría, este conocimiento, la sabiduría es un conocimiento, por connaturalidad, ¿de dónde nace? Del amor. Amar a Dios nos hace semejantes a Dios y por eso entendemos mejor a Dios y las cosas de Dios. Y nos une a Dios. El amor une a los que se aman. Como la amistad así, y la caridad también. Entonces dice, hay grados diferentes de sabiduría según los grados de unión con Dios. Y en resolución, según los grados de amor a Dios. Por eso, esta sabiduría, no digo la de los libros, la de los estudios, que los dominicos tenemos sabiduría de los libros, ¿no? Pero esta sabiduría, del don de sabiduría, se intensifica no por más estudiar, por más leer, sino por más amar. Al prójimo, por supuesto, y a Dios. ¿No? O por más puramente amar. Amarlo con confianza, sin dudar. Como decía Santa Faustina Kowalska, ¿no? Una de las cosas que más ofenden a Dios es no confiar en Él. La providencia famosa, ¿no? Su misericordia. No confiar en Dios. Eso ofende a Dios. Pero amar confiando, amar amando, amar entregándose a Dios, eso y une más a Dios. Y por tanto, la sabiduría se hace más fina, y más profunda. En efecto, dice, hay quienes tienen tanta rectitud de juicio cuanto es necesaria para la salvación. Es decir, tanto discernimiento para salvarse, para ir a la vida eterna. Lo mismo en la contemplación de lo divino, ¿sí? Porque el don de sabiduría, digamos, este curso, ¿no? O sea, el don de sabiduría es en orden a la vida contemplativa, que es lo que hemos visto todos estos años, ¿no?
Entonces el don de sabiduría, rectitud de juicio, de discernimiento, necesario para la salvación, tanto en la contemplación de lo divino, de las cosas de Dios, como en cuanto a ordenar nuestra vida según la norma divina, según la imitación de Dios. Pero hay otros, bueno, esta sabiduría no le falta a nadie, ¿sí? Con la gran, para salvarse, para ver a Dios en el cielo. Si la visión beatífica depende mucho de esto, del amor, evidentemente, de la caridad. Entonces, cualquiera que esté en gracia de Dios tiene el don de sabiduría para salvarse. Y por eso, si no nos salvamos, o si vamos al purgatorio, es por sonso, por la estulticia, por la necedad. Porque la sabiduría Dios nos la dio. Para ir al cielo, no para ir al purgatorio. ¿Eh? Si vamos al purgatorio es porque muchas veces no ejercitamos la sabiduría. Si fuimos necios. Esta sabiduría no le falta a quien esté sin pecado mortal por la gracia. Pero, por eso se ha escrito en la carta de San Juan, la unción os enseñará todo. La unción es la devoción. La devoción, como siempre decimos, la devoción de la voluntad, acuérdense, ¿no? Nos enseña todo. Todo lo que tenemos que saber sobre Dios y sobre cómo vivir cristianamente, cómo ser santos, ¿no? La devoción. ¿Eh? Que la devoción, como siempre les he dicho, es una plenitud o un fruto de la caridad, ¿no? La devoción de la voluntad. La unción, es decir, la devoción, nos enseñará todas las cosas sobre Dios y sobre cómo comportarnos. Pero algunos reciben la sabiduría en grado más eminente. Fíjense, un obispo. Un obispo recibe este mandato de Cristo, esta vocación. Un obispo es el vicario de Cristo. Un obispo no es un funcionario de la iglesia. Un funcionario de la iglesia es el sacristán. El sacristán tiene un trabajo que cumplir y que lo haga bien. Y le pagan por eso, además. Pero cualquiera puede ser sacristán. ¿Eh? O leer las lecturas en la misa. Cualquiera puede leer. Si sabe leer, listo, no hay ningún problema. Es una función. ¿Sí? Pero ser obispo es una vocación, que es vicario de Cristo. Y Dios, a Cristo, ¿no? A este obispo, al obispo, le da digo, como no es un trabajo que tiene que hacer, sino que tiene que ser vicario, es decir, representante, no solo representante, ¿no? Sino actualizar la acción de Cristo en la diócesis. Le da el don de sabiduría. No solamente el don que todos tenemos, como decíamos, por la gracia santificante, sino un plus, una sabiduría más para gobernar. Porque el obispo no es el que manda o el que mandonea, es el que gobierna, ¿no? Y Santo Tomás, cuando habla de la política, ¿no? Dice el político, el gobernante, civil o religioso, ¿no? El gobernante tiene que ser como Dios. Porque Dios, que es tan sabio, prepara a Dios a las criaturas, a los ángeles, a los hombres, para que en representación de Él gobiernen este mundo. Entonces, el presidente de la República tiene que ser un hombre sabio, derivadamente de Dios. No tiene que ser un mandón. Si no es suficiente saber economía para gobernar una nación. Hay que estar en conexión con Dios nuestro Señor. No digo que tengan que ser santos, ¿viste? Ya es mucho, ¿viste? Pero que tenga, como dice Cristo a Poncio Pilato, la autoridad del gobernante le viene de Dios. La autoridad y la sabiduría. Por eso dice, algunos reciben la sabiduría en grado más eminente, no solo para contemplar a Dios y gobernar su propia vida, viendo a Dios, ¿no? Por eso dice Cristo tantas veces, sed perfecto como es perfecto nuestro Padre del cielo, ¿no? Sino también
en cuanto a la dirección del obrar humano, según las reglas divinas, en la medida en que en la medida en que son capaces de ordenarse a sí mismos y ordenar a los demás. Ordenar, digo, no es mandonear, sino mostrar un orden divino, ¿no? Por ejemplo, el obispo es el responsable del seminario. ¿Cómo hacer para que esos seminaristas se formen en buena doctrina y en santidad de vida? Porque el sacerdote también tiene que ser santo. El sacerdote, el párroco, no es también como se dice, un mandón. Es un padre, un pastor, ¿eh? Que guía por la sabiduría y la caridad, ¿eh? Está la tentación siempre en el obispo, en el párroco, en el superior de un convento de mandonear. Y acá mando yo y se hace lo que yo digo, como había un famosísimo gobernante, no sé si era emperador, en la antigüedad romana, ¿no? Un tirano. Y el tirano, al revés de la sabiduría, dice, yo quiero que las cosas se hagan así. Yo mando que se hagan así. Y no me importa la razón, sino la voluntad, lo que yo quiero. Es el tirano, que gobierna no por la sabiduría, sino por la avaricia, por la soberbia, por lo que fuera, pero no por la sabiduría. Y entonces, ese dice es un grado superior de sabiduría que Dios da al que tiene el oficio de gobernar. Por ejemplo, al papá, a la mamá, ¿no? Al obispo, al párroco, al prior del convento, ¿eh? Y todo lo que tenga un oficio así de gobierno sobre otras personas, Dios les da esto que llama San Pablo, ¿no? Uno de los carismas. ¿Se acuerdan de los carismas, no? Carismas, es decir, es un don de Dios, la sabiduría como carisma, un don de Dios no para santificación de la persona, sino para santificación de los demás. Por eso dice, hay grados en la sabiduría. Está la sabiduría de la persona, la sabiduría del gobernante, ¿sí? Que es más grande, no más santificante, pero más semejante a Dios, porque Dios gobierna el universo. ¿Se entiende más o menos? Y por eso dice, la sabiduría se extiende a los misterios ocultos de las cosas divinas. Dice San Pablo, en la primera carta de los Corintios, hablamos una sabiduría de Dios, escondida en el misterio. Es decir, que la sabiduría como don está, cuanto más perfecta es la sabiduría, cuanto más perfecta es el amor a Dios y al prójimo, ¿no? Cuanto más pura es el amor, más unidos a Dios y más en el misterio oculto de Dios. Por eso, dice San Dionisio, Areopagita, el pseudo Areopagita, dice, la oración, la vida de oración, es como subir la montaña, el monte Sinaí o el monte Carmelo. Cuanto más ascendemos en el amor, en la devoción, menos palabras hacen falta. Vieron que la montaña, cuanto más arriba, más puntiaguda, menos superficie tiene. Cuanto más elevada es el amor, la devoción, y por tanto la adoración y la sabiduría, menos palabras. ¿Por qué? Porque es más divina y menos humana la oración. Por eso hablamos una sabiduría de Dios escondida en el misterio, este, escondida al misterio, escondida para nosotros. ¿Sí? No es que la oración y la devoción, cuanto más perfecta, cuanto la sabiduría más perfecta, menos nos damos cuenta, o mejor dicho, más tomamos conciencia de que no somos nada. ¿Sí? Esa es cómo se va perfeccionando. No sabemos, ¿sí? O como dice San Juan de la Cruz, entréme donde no supe y quédeme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. ¿Sí? Más no, es lo que se llama la noche oscura, la nube del no saber, que es el otro libro famoso, ¿no? Más no nos damos cuenta, pero más amamos a Dios. Y por tanto, más escondida, la sabiduría de Dios escondida en el misterio. También dice después,
todos los que están bautizados, un niño recién bautizado, o dice Santo Tomás, un amente, no un demente, un amente, uno que no tiene nada. ¿Ve? Por ejemplo, tuvo meningitis de pequeñito y quedó así, aunque tenga 30 años, tiene mentalidad, porque las neuronas se estropean, no sé qué pasa, no puede ejercitar el raciocinio, el conocimiento, está muy limitado, pero tiene don de sabiduría. ¿Ve? Como es una sabiduría divina, no importa que las neuronas no funcionen, ¿viste? No importa cuán bruto es la persona, sino cuánto ama a Dios. ¿Ves? Son dos cosas distintas. Claro, este que tuvo meningitis no puede ir a la escuela, no puede ser profesor de nada, pero por el bautismo tiene la gracia santificante, todas las cosas, el don de sabiduría. ¿Eh? Y yo tuve un caso una vez de un muchacho así que había tenido meningitis y no hablaba nada. Yo no sé si entendía algo, pero no se comunicaba en nada. Quizá entendía, quizá no lo sé. Pero eso le di, bueno, estaba bautizado, le di la comunión, la confirmación, ¿no es cierto? Bueno, Dios sabe qué hará con ese niñito. Entonces, puede tener en un grado muy intenso. Pues dice Santo Tomás, los amentes bautizados, lo mismo que los niños, tienen el don de sabiduría, el don del Espíritu Santo, por el bautismo, por la gracia. No ejercitan, no hacen un ejercicio sapiencial, porque no dan las neuronas, ¿eh? Pero puede ser grandes santos, ¿no? Juan Bautista, como vimos, de niño fue llevado al desierto por el Espíritu Santo y ya ejercitaba el don de sabiduría siendo niño, ¿eh? O un niño que muere bautizado, se va al cielo directamente. Si Dios quiso concederle a ese niño un grado, supongamos, un grado 1000 de caridad, de amor, puede ser, porque eso depende de lo que Dios te da. Después uno ejercita la caridad, pero primero Dios te da grado 1000 y a mí me dio grado 10 cuando me bautizaron. ¿Viste? Como el chiquito del ajedrez. Dios le dio un grado intelectual para jugar al ajedrez, ser campeón del mundo a los 10 años. Yo no, yo siempre perdí el ajedrez. ¿Viste? No importa. Cada uno con el grado de intensidad que Dios le ha dado, la caridad y el don de sabiduría, está capacitado para ese discernimiento, para mirar a Dios y el mundo y la creación desde el punto de vista de Dios, aunque no lo ejercita, porque el amente, o el demente, o el niñito de 2 meses de nacido, no puede ejercitar, pero tiene incólume, ¿viste? Porque todavía no tiene ningún pecado, tiene esa gran ventaja. Entonces, aunque no, porque no sabe, todavía está aprendiendo así a pensar y hablar con su mentalidad infantil, ¿no es cierto? Pero puede amar mucho a Dios. Y de hecho hay muchos casos, ¿no? De niños, ¿viste? Con devoción, niños chiquitos con devoción, ¿viste? Que a los 4 años tienen devoción, ¿viste? Y quieren hacer la primera comunión. ¿Por qué no? Si no tienen pecado. Y Dios les concede esa devoción, esa sabiduría, ¿viste? Si Dios le concede, a otros niños no. No sé lo que hace Dios, Él sí sabe. Por eso dice, tienen el hábito del don de sabiduría en su alma, en su espíritu, no tienen en cambio el acto, la acción, a causa del obstáculo corporal, es decir, los amentes o los niñitos, porque las neuronas y todo el proceso biológico, ¿no? Del conocimiento y del desarrollo psicológico todavía no está. Pero pueden tener el grado de sabiduría, el grado de caridad que Dios les quiera dar. ¿Sí? Y lo mismo cuando uno esté por morir, muchas veces he visto, y ha pasado, está en estado de coma, y por ahí se despierta. A mi padre le pasó, estaba en coma, ¿no? Y me acuerdo, a la noche, a las 10 de la noche despierta y pidió un sacerdote para confesarse. Bueno, vino el sacerdote, todo, y después volvió a estado de coma y a los 2 o 3 días murió. ¿Ves? Es un don de Dios, ¿ves? Que depende de Dios, no de nosotros. De nosotros depende, si podemos, en la medida que podamos, ejercitar
el amor a Dios y al prójimo, ¿no? Y por tanto, ejercitar la sabiduría que surge de, digamos, de ese conocimiento por connaturalidad que nace del amor y la unión con Dios. Por eso dice entonces, depende del grado de unión con Dios. ¿eh? Acá está, ¿no? Hay grados diferentes de sabiduría según los grados de unión con Dios, es decir, según la intensidad del amor. ¿eh? Entonces, somos sonsos, como decíamos, ¿no? Somos muy sonsos porque, en el fondo, porque no amamos a Dios como hay que amarlo. Y por tanto, no podemos ejercitar bien la sabiduría. ¿eh? Porque la necedad, la estulticia, la soncera, viene por los pecados. Pecados grandes, pecados chicos, que tapan, que obstaculizan, que dificultan el amor a Dios y al prójimo. El egoísmo, la soberbia, la inmisericordia y tantas cosas así, chicas o grandes, ¿no? Hacen que uno no pueda pensar como Dios. Uno piensa como uno, o como el diablo a veces. ¿eh? Porque se gradúa, o sea, se intensifica o se achica la unión con Dios, que es por el amor. Mi hermana tiene discapacidad mental y tiene 34 años. Sí, Y ella no entiende, por ejemplo, la diferencia entre una muñeca y un bebé, porque ella tiene una muñeca muy sí, especial, de silicona. sí. Pero sí te puede explicar la Santísima Trinidad. Ella te dice que son tres, pero que es un Dios y ama a Dios profundamente Bueno, y entiende esas cosas porque que eso muchas no cosas depende de de... la naturaleza humana, ¿ves? Depende del don de Dios. Sí. ¿Sí? Y te impresiona cuando te explica un montón de cosas con respecto a Dios Claro. y otras que no entiendo. Fíjese, Santa Bernardita Subirú. Ella era bastante cortita, digamos, ¿no? ¿Por qué? Por la mala alimentación. Que a cualquier niño, ¿viste? Si no come bien, ¿viste? Las neuronas, no sé qué les pasa a esa chica, no sé cómo es, ¿no? Y se la Virgen se le apareció a ella. Y ella enseguida, ¿vieron cuando está en la película, ¿no? Enseguida, cuando ve a la Virgen, se arrodilla y se pone a rezar. Y una mujer muy hermosa, ¿viste? Tiene una captación de lo que es divino, a pesar de su debilidad mental. Porque no depende del esfuerzo humano, sino en todo caso de la respuesta humana al don de Dios. Porque no, o sí, capaz que tenga fe, una persona muy inteligente, un gran teólogo, ¿viste? Que tenga fe y todo y no tenga caridad. Entonces le falta ese instinto, o sea, los dones del Espíritu Santo son un instinto, ¿no? Le falta el instinto de la sabiduría, por más que estudió todo, de hecho la Suma Teológica completa y todas las obras de Santo Tomás y San Agustín. ¿eh? El instinto de la sabiduría viene por el amor, acuérdense. Entonces sí, hay grandes teólogos, como era Lutero, un gran teólogo, hizo muchas macanas. ¿viste? Muchas macanas. No sé, no voy a hablar de pecado o no pecado, pero hizo mucho daño y un hombre muy estudioso. Pero depende siempre, como, acuérdense, de la caridad, la sabiduría. Bueno, se entiende más o menos. Nuestro cielo está en nombre del Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén.